¿Cómo están? Que el Señor les bendiga grandemente en el día de hoy. Y bueno, cuando uno busca con quién identificarse, realmente uno quiere sacar un pedacito de cada uno, ¿verdad? Pero al mismo tiempo entendemos y sabemos que hay cosas que nos faltan y las cuales tenemos que trabajar. Y qué bueno es poder considerar estas cosas. En esta noche vamos a tratar de avanzar un poquito. Yo doy gracias al Señor por el tiempo que tuvimos anoche. Doy gracias también por el tiempo de alabanza. Yo quería seguir escuchando, quería seguir, ¿verdad?, disfrutando de ese tiempo de alabanza al Señor. Pero llegó el momento en el cual nosotros vamos a entrar en las Escrituras. Así que van a tener algunas cositas ahí en la pantalla como el día de ayer y vamos a tratar de ir viendo cada una de ellas, ¿verdad? Anoche quedé viendo 3 horas, me dijo alguien por ahí, así que hoy vamos a tratar de recuperarlas. Pero no se preocupe, que cualquier cosita le damos un cafecito para que no se duerma. Bien, vamos a ver en esta noche, hablando de lo que es el carácter aprobado, ¿verdad? Estaremos viendo lo que es el carácter aprobado en la palabra, ¿verdad? Lo tenemos ahí. Y el pasaje que nosotros estamos viendo y considerando dentro de lo que es el esquema de la conferencia, ¿verdad? Está ya en 2 de Timoteo, así que si usted trajo Biblia, ¿verdad? Me gusta ver las Biblias, a ver dónde están las Biblias. Muy bien, no las que se prenden, sino, ya usted sabe, las que abren. Muy bien, excelente, mis hermanos y hermanas, qué bueno. Vamos entonces a buscar la palabra del Señor y vamos a leer, para comenzar solamente el versículo o lema, ¿verdad?, que aparece allí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Cuando usted lo tiene, dígame. Muy bien. Entonces, realmente es un versículo tremendo, extraordinario, que queremos en esta noche tocar. Ahora sí. Bien, leemos. Dice así. Lo leemos todos juntos, ¿se animan? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es importantísimo poder entender este versículo y hoy vamos a tratar de ver algunas cositas, pero me gustaría que podamos aprovechar a ver a través de la palabra del Señor algunos conceptos, porque estamos hablando del carácter aprobado. Sí, en la próxima ahí vamos a ver lo que es el carácter aprobado de 2 personas. En primer lugar tenemos a Timoteo, que es el que estamos leyendo aquí en este pasaje. Y en segundo lugar tenemos a Apolo 18. Quizá usted habrá escuchado del Apolo 11. Pero Apolo 18 lo puse así para que usted se acuerde que el pasaje que vamos a leer es Hechos capítulo 18. Así no se va a olvidar, ¿sí? El Apolo 18 es porque vamos a leer ese versículo o esos versículos que aparecen allí en Hechos, y yo le pido que me acompañen en Hechos capítulo 18, versículo 24 en adelante. Quizás usted conoce a Apolo. ¿Cuántos conocen a Apolo? ¿Ha escuchado alguna vez? Ahí vi 1, 2, 3 manos, qué bueno. ¿Sí? El que no lo conoce hoy lo va a conocer, no se preocupe. Va a estar con nosotros. Entonces, el capítulo 18, versículo 24. Si lo tenemos, lo vamos a leer. Dice allí, el capítulo 18, versículo 24. A ver si traje mis ojos hoy. Sí, los traje. Leemos, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegó él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Qué interesante es notar este pasaje, un pasaje muy hermoso y conocido quizás para nosotros,
Y me gustaría que podamos ver las características de esta persona que es Apolo. Y ahí usted va a ver, Apolo era natural de Alejandría. Yo no sé si usted conoce un poquito la historia de Alejandría, pero ¿qué había en Alejandría? A ver, si usted sabe lo que había en Alejandría. Una gran biblioteca, exactamente, eso es lo que había. Era una de las más grandes de la época, ¿no es cierto? Porque acuérdese que en el caso de Éfeso, ellos querían conocer, ¿verdad? En Atenas, perdón, querían conocer cosas nuevas, querían crecer en el conocimiento, pero en el caso de Alejandría tenían extraordinaria biblioteca donde tenían muchos libros, muchos rollos de diferentes clases, no solamente religioso. Pero fíjense las características de Apolo. Lea conmigo. Apolo era, en primer lugar, varón elocuente. En segundo lugar, poderoso en las Escrituras. En tercer lugar, ¿qué era? Instruido en el camino del Señor. En cuarto lugar, de espíritu fervoroso. Muy bien. Luego dice, hablaba y enseñaba ¿con qué? Con diligencia. Hablaba con denuedo, ¿dónde? En la sinagoga. ¿Quién no quiere, pastor? ¿Quién no quiere tener un siervo así? Cuando nosotros estamos pensando en la obra de Dios, ¿verdad? Y vemos a una persona como esta, varón elocuente, poderoso en las Escrituras, y dice la Escritura que solamente él conocía el bautismo de Juan. Y yo me imagino a Apolo, a ver, vamos a meternos un poquito en la historia. Me imagino a Apolo hablando del bautismo que hacía Juan. Arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan. Y Apolo conocía acerca de este mensaje. Y entonces él comienza a hablar y comienza a predicar. Y lo interesante es que era un varón elocuente, era poderoso en las Escrituras, instruido en el camino del Señor, espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba con diligencia. Hablaba con denuedo, no le chocaban las rodillas como a mí en este momento. Tenía denuedo para hablar la palabra de Dios. Y entonces uno dice, bueno, yo quiero tener una persona como esta, lo necesito en la iglesia. Pero déjeme decirle algo. Yo quiero hablar de un corazón aprobado por Dios. Y déjeme decirle algo interesante. No son estas las características que muestran que Apolo era una persona que tiene un corazón aprobado por Dios. Y son extraordinarias estas características. Y cualquiera de nosotros quiere tener estas características. Pero no es la característica que resalta lo que era el corazón aprobado por Dios. Ahora, quizá usted está preguntándose, entonces, ¿cuál es? ¿Quiere saber? En el sábado no, vamos a carácter aprobado por Dios. ¿Saben por qué? Porque Apolo era enseñable. Por esa razón que nosotros podemos resaltar lo que era el carácter de Apolo, porque Apolo con todas esas características que nosotros habíamos mencionado, ¿verdad? En la anterior, varón elocuente, poderoso en la Escritura, instruido en el camino, pero aún así nosotros entendemos que esta persona fue una persona enseñable. Dice ahí el versículo, si ustedes lo notan, ¿verdad? Dice el versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila se dieron cuenta de algo. ¿Qué se dieron cuenta? De que solamente Apolo conocía lo que era el bautismo de Juan, y con diligencia y con espíritu fervoroso enseñaba lo que él conocía solamente. Y entonces vienen estas dos personas, Priscila y Aquila, le toman aparte y le comienza, dice ahí el versículo 26, y les pusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Y saben lo que hizo Apolo? Se dejó enseñar. Se dejó enseñar. Y uno pensaría cuando ve lo anterior, ¿qué necesitaba Apolos? Si yo quiero un predicador en la iglesia, quiero un Apolos. Pero lo que él nos muestra es que tenía un corazón aprobado por Dios, porque él era un corazón enseñable. ¿Saben lo interesante de eso? Cuando ustedes pueden ver ahí en el pasaje que aparece en el versículo 26, pero sigamos a la otra. Porque lo contrario de un corazón enseñable, ¿qué es? A ver si lo podemos poner ahí. Lo contrario de un corazón enseñable es la arrogancia y la soberbia.
Y cuando nosotros queremos pensar en un obrero que tenga un corazón aprobado por Dios, necesita tener un corazón enseñable. No importa los años que usted y yo hayamos estudiado, no importa los institutos que habremos ido, no importa la capacidad de elocuencia que podamos tener, necesitamos constantemente tener la disposición de ser enseñados. Por eso la arrogancia, ahí acompaña al versículo de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5. ¿Se acuerda de este versículo? Muy conocido por nosotros, lo mencionamos muchas veces. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Dice, si lo tiene: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, vestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da mayor gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da mayor gracia a los humildes. Cuando nosotros queremos tener un corazón aprobado por Dios, tenemos que reconocer que estamos limitados, que necesitamos seguir enseñados, que necesitamos seguir escuchando la palabra de Dios, que no solamente es dar lo que tengo, sino también recibir. He hablado con algunos pastores y le he preguntado cuántos mensajes tienen que dar a la semana, y algunos tienen que dar 4, 5, 6, 7, 8 mensajes a la semana. Y se preparan y están enfocados allí, preparando los mensajes para dar a la iglesia. Pero déjame decirle algo, todos nosotros necesitamos tener un corazón enseñable. Que siempre estemos dispuestos a aprender algo nuevo. Porque la palabra de Dios es viva. Porque la palabra de Dios se renueva cada día. Porque la palabra de Dios habla en nuestra vida todos los días, todas las maneras que nosotros necesitamos. Y no importa lo que podamos llegar a hacer en nuestros estudios académicos, pero siempre necesitamos mantener un corazón humilde, mantener un corazón enseñable. En Proverbios capítulo 16, versículo 18, Proverbios, vayamos al Antiguo Testamento. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Dice así, 16, 18. Antes del quebrantamiento, ¿qué es? La soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Si ponemos ahí, en la próxima, el orgulloso y el arrogante, al final de cuentas, fracasa. Léala conmigo, ¿se anima? ¿O está temblando igual que yo? El orgulloso y el arrogante, al final, fracasa. Al final de cuentas, fracasa. Como el versículo nos enseña, dice, antes del quebrantamiento, ¿qué estaba? La soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. El corazón de un siervo de Dios, el corazón aprobado por Dios, es un corazón que en humildad siempre está dispuesto a ser enseñado. Y esa es la clase de obreros que necesitamos, y esa es la clase de hombres y mujeres que necesitamos, que puedan reconocer que sencillamente la obra es de Dios. Y hay algunos versículos ahí que yo quiero que me acompañen, porque estos versículos son muy interesantes para nosotros. En segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Segunda a los Corintios. Y mientras buscamos esa cita, recordar que todos nosotros dijimos ayer que estamos dispuestos a buscar tener un corazón aprobado por Dios, ¿sí o no? Dice así el versículo, capítulo 3, versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene ¿de quién? Proviene de Dios,
el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Cuando nosotros entendemos que el corazón del siervo tiene que ser un corazón enseñable, entendemos que la competencia no es nuestra competencia viene de Dios, es el Espíritu Santo que nos hace competente para la obra de Dios. Es el Espíritu Santo que nos prepara, que nos nutre. Es el Espíritu Santo que nos enseña. Es el Espíritu Santo que nos prepara para poder hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque bien claro dice San Juan capítulo 15, versículo 5. ¿Se acuerda? Separado de mí, nada podéis hacer. Y déjame decirle algo. Muchas veces estamos en la obra pensando de que nosotros somos la última Coca-Cola del desierto. Y que el ministerio avanza porque yo estoy. Y que el ministerio crece porque yo estoy. Y que el ministerio crece por el ministerio que yo hago. Y el Señor dice, separado de mí nada podés hacer. Y es más, le puedo decir algo. ¿Me permiten, pastores? No sé cuántos pastores hay aquí. ¿Hay algunos pastores aquí? Ahora ninguno quiere levantar la mano. Está bien, yo voy a levantar la mano por ustedes. Pero déjeme decirle algo. El día que usted no esté y la obra se cae, usted la hizo en su fuerza. Pero el día que usted no esté y la obra crece, se reproduce y avanza, usted hizo el ministerio tomado de la mano del Señor. ¿Entiende ese concepto? Por esa razón que entendemos, el versículo dice, nuestra competencia viene de Dios. Y yo tengo que entender que necesito constantemente ser enseñado en la palabra de Dios, siendo nutrido por la palabra de Dios, para que sea el Espíritu Santo que me haga competente. Porque la obra no es fácil. La obra es difícil. Por eso necesitamos la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y que sea el Señor que nos haga competente. Yo no sé si alguna vez Satanás lo ha visitado a usted. Pero muchas veces Satanás me golpea la espalda. Y me dice, qué buen mensaje. Qué bien que predicaste. Y yo tengo que decirle, mira, número 1, mi vida le pertenece a Dios. Número 2, el don que tengo me lo dio Dios. Número 3, la palabra que enseño es la palabra de Dios. Número 4, la gente que escucha es el pueblo de Dios. ¿Dónde entra mi gloria? Como cantaba recién, la gloria es de Dios. Y nada más que de Dios. Nosotros solo somos vasos de barro, pero con un gran tesoro. Y ese tesoro es el Evangelio que el Señor nos ha dado para llevarlo, para compartirlo, para no avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, y llevar el Evangelio a toda criatura, como lo veremos mañana, llevar el Evangelio a todas las naciones. Pero nuestra competencia viene de aquel que nos fortalece y que ha puesto todo a nuestra disposición. Su poder lo ha puesto a nuestra disposición para vivir una vida que glorifique al Señor y una vida que pueda tener, ¿verdad?, a través de la obra del Espíritu Santo, victoria. Pero es todo por el Señor, no es por nosotros. Así que cuando pensamos en esto, veamos algunos versículos. Miren, capítulo 4, ahí mismo cerquita, capítulo 4, versículo 1. Y escuche lo que dice este versículo. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿según qué? Déjeme decirle algo, querido hermano. Y lo que le voy a decir quizás no salga en el micrófono. Pero se lo voy a decir en el micrófono. Usted y yo y usted, estamos en el ministerio por la misericordia de Dios. Si no fuera por la misericordia de Dios, ni usted y yo estaríamos en el ministerio. Pero dice Dios, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos.
No somos dignos de estar en el ministerio, pero por la misericordia de Dios nosotros podemos estar en el ministerio porque Él mira nuestra vida, trabaja nuestra vida, transforma nuestra vida, quita el pecado de nuestra vida y nos prepara y nos hace competentes porque la obra de Dios no es una obra de sangre ni de hombres, es la obra de Dios. Y esa obra de Dios habla de que tenemos una lucha espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero el Señor nos hace competentes para vivir y luchar en esas batallas espirituales y tener la victoria, porque Cristo nos da la victoria. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, queridos hermanos, necesitamos tener un corazón humilde, enseñable, y poder reconocer que por la misericordia de Dios estamos donde estamos. Y poder reconocer que la misericordia de Dios es darnos oportunidad a nosotros, que siendo pecadores, que todavía seguimos fallando, pero aún así el Señor nos perdona, nos limpia y nos sigue usando para su gloria. Por eso me encanta ese versículo de 1 de Juan 1:9. Y quizá usted lo sabe de memoria. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Querido pueblo de Dios, tengo que decirle algo de sus pastores. Somos pecadores. Fallamos. Pero amamos a Dios. Y por la misericordia de Dios seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Porque estamos en el ministerio por la obra de Dios. Por el ministerio de Dios. Y debemos mantener el corazón adecuado, aprobado por Dios en medio de tantos momentos donde nos alaban, donde nos golpean la espalda, nos palmean la espalda, donde escuchamos lo bueno que hicimos y la gloria siempre es de Dios. No le robe la gloria que le pertenece. La gloria del Señor. Ahora déjeme decirle algo, siga dando la excelencia, Dios se lo merece. Pero recuerde que nosotros solamente somos un tubo por donde la bendición de Dios viene y baja a cada corazón. Somos solo un instrumento. Y un instrumento que constantemente hay que limpiarlo. Un instrumento que constantemente hay que equiparlo. Un instrumento que constantemente el Señor tiene que estar en su presencia y su palabra en nuestra vida para ser efectivos. Y para que las almas se salven. Y para que los hermanos sean edificados y la obra crezca. El 4:5, ahí cerquita, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros, ¿qué dice? Siervos, por amor de Jesús. El día que usted y yo nos prediquemos a nosotros, yo le digo con toda certeza y con toda libertad, querido hermano, cámbiese de iglesia. El día que desde este púlpito, el lugar santo de predicar la palabra de Dios, los predicadores se prediquen a sí mismos como talentosos, como motivadores. El día que pase eso, creo que tendremos que tener una reunión de ancianos para hablar con esa persona. Porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo. Si hay algo por excelencia en este lugar, es la presencia de Cristo. Y lo que aquí se está predicando es la palabra de Cristo. Por esa razón dice, no nos predicamos, no nos hacemos fama a nosotros mismos. Nosotros necesitamos ser famosos. Lo que necesitamos es tener un carácter aprobado por Dios para poder hacer la obra de Dios. En el capítulo 4, versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro, para que usted no se gloríe, tenemos este tesoro en vaso ¿de qué? De barro, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. Nosotros somos instrumentos, somos vasos de barro, pero la gloria, la excelencia es ese mensaje de salvación que Dios nos ha dado para llevar a este mundo. Y querido hermano, perdóneme, pero mi idea no es bajarle el ánimo. Mi idea es que baje nuestro orgullo y suba Cristo. Yo sé que no me va a volver a invitar para predicar, pero
Esa es la palabra de Dios. Y necesitamos tener un carácter aprobado. Y la única manera de tener un carácter aprobado es tener un corazón enseñable, queridos hermanos. Hay veces que uno va a predicar y dice, hermanos, busquen Hebreos capítulo 11. Y los hermanos dicen, uy, Hebreos capítulo 11 va a hablar de la fe. Yo ya me lo sé. Ahora tengo que soltar a los pastores y agarrar las ovejas. Y a veces cerramos nuestro corazón porque ya lo sé. Y nos olvidamos que la palabra de Dios es viva. Y que puede renovarse día tras día para la necesidad que usted tenga en su corazón. Necesitamos mantener el corazón enseñable. Seguimos ahí. Un carácter aprobado, un corazón enseñable. Y dice aquí una hermosa combinación. Y ayúdeme a buscar Proverbios capítulo 20, versículo 29. Proverbios capítulo 20, versículo 29. Porque es una hermosa combinación y yo anhelo que en esta iglesia esté esa combinación y anhelo que en cada iglesia representada aquí esté esa combinación. Capítulo 20, versículo 29. ¿Qué dice? La gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos su vejez. Esa es la combinación perfecta para la obra de Dios. La fuerza de los jóvenes. No fui yo. Lo que pasa es que como estoy joven. Y el versículo dice, la vejez de los ancianos. O las canas. Cuando nosotros combinamos en la iglesia las fuerzas de los jóvenes, guiado por la experiencia de los ancianos, tenemos el equipo perfecto para ganar esta mundo. En otras palabras, el joven necesita tener un corazón enseñable. Y los ancianos necesitan tener sabiduría de Dios para enseñar a los jóvenes y que juntos conformen el equipo para ganar este mundo para Cristo. Pero también nosotros, los más grandes, yo tengo 25 nomás, pero al revés. Los más grandes también tenemos que seguir teniendo un corazón enseñable. A veces los jóvenes vienen con nuevas ideas. Evalúela. Ore por eso. Y si es factible, y si es objetivo, y si Cristo se va a llevar la gloria, trabajen juntos. Trabajen juntos. Porque la fuerza de los jóvenes y la experiencia del anciano y la sabiduría que Dios le ha dado en los años son la mejor combinación de un equipo de trabajo en la iglesia. Comience, querido anciano, a darle oportunidades a los jóvenes. Usted quiere un Apolo predicando en la iglesia, pero no lo deja de enseñar. Usted quiere tener un Apolo en la iglesia, pero no le da oportunidades. Y no estoy diciendo que lo ponga aquí a predicar. Estoy diciendo que le busque la oportunidad donde se puedan foguear, trabajar, para poder servir y poder ser ese instrumento y esas fuerzas. Yo recuerdo cuando estaba pastoreando en San José de Ocoa. San José de Ocoa son muchas lomas. Y mi equipo de ministerio, que íbamos a predicar el evangelio casa por casa, eran 3 abuelitas y mi esposa. A una le dolía la espalda, la rodilla, tenía que venir temprano para tomar su medicamento. Y esas pobres abuelitas, por el amor al Señor, subían la loma conmigo. Qué abusadores, pastores. Pero cuando la gente comenzó a entender, y los jóvenes comenzaron a entender, ya no solamente eran las abuelitas, sino también los jóvenes, que iban a predicar, que veían el ejemplo de las abuelas, y iban a predicar y subían montaña para predicar el evangelio. Porque es la mejor combinación que podemos tener a la iglesia. La iglesia necesita darle participación a cada uno conforme a su talento, conforme a su don, porque la obra de Dios no la hacen solo los pastores, necesitamos el rebaño. Pero necesita tener un corazón
aprobado por Dios. Y eso es un corazón, ¿cómo? Enseñable. Seguimos. También hablar del carácter aprobado por Dios. Allí en 2 Timoteo 2, del 1 al 6, vamos a ver otra de las cosas con respecto. En primer lugar, vimos que tenemos que tener un corazón, ¿cómo? Enseñable. Muy bien, vamos a decirlo así, no nos olvidamos. Un corazón enseñable. Vamos a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y ahí en ese pasaje, que es el pasaje que se estará leyendo durante todos estos días, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, ¿qué debe hacer? Debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en esto. Así que cuando hablamos de ser aprobado, vimos en primer lugar tener un corazón enseñable. Seguimos ahí. Pero también no solamente un corazón enseñable, sino también, vamos a ver, un corazón esforzado. Un corazón esforzado. Y cuando hablamos de un corazón esforzado, aquí hay 3 ejemplos extraordinarios que da el Señor. En este pasaje, a través de Pablo, vemos ahí sencillamente el del soldado, el atleta y el labrador. Son 3 ejemplos que nos deja bien claro el concepto del esfuerzo. Pero ¿saben algo interesante? Dice esforzados ¿en qué? En la gracia de Dios. La obra no la hacemos solo, sino que la gracia de Dios está en nosotros para poder hacer la obra. Ahora, lo que requiere de nosotros para tener un corazón aprobado por Dios es el esfuerzo. ¿Qué es lo opuesto al esfuerzo? A ver, ayúdeme. Pereza. ¿Verdad? La pereza. Y no sé si yo estoy equivocado, pero creo que estamos en una época de mucha pereza. Que es más fácil ver una imagen que tomar un libro y leerlo. Es más fácil ver una serie que tomar mi Biblia y hacer mi devocional y hacer mi estudio de la palabra de Dios. Recuerdo un hermano que el pastor preguntó: ¿ustedes leen la Biblia? Y el hermano dijo: no, en el periódico, perdón. Ustedes leen el periódico, hablando de las noticias. Y el hermano saltó de allá atrás y dijo: no leen la Biblia, van a leer el periódico. Pero estamos viendo un pasaje que para poder tener un corazón aprobado por Dios necesitamos tener un corazón esforzado en la gracia de Dios. Y el ejemplo de soldado, alguien que se entrega, que está dispuesto a defender. El atleta habla de disciplina, habla de no hacer trampa, de ser honesto. El labrador habla de trabajo fuerte, duro. Y cuando nosotros queremos enseñar la palabra de Dios, déjame decirte algo, lo puedes hacer, pero primero tenés que tener en cuenta que necesitas tener un compromiso con el Señor, necesitas tener disciplina y necesitas esforzarte y trabajar para poder aprender la palabra de Dios, para poder vivir la palabra de Dios y entonces enseñarla. Me acuerdo cuando veíamos el pasaje de Esdras allí en la iglesia y recordaba que Esdras preparó su corazón para 3 cosas. Usted se acuerda, ¿verdad? Para 3 cosas preparar su corazón. Primero, para inquirir en la ley de Jehová. En segundo lugar, para cumplirla. Y en tercer lugar, para enseñarla. Y ese es el orden en la obra de Dios. Primero necesito ser esforzado en conocer la palabra. Por eso que habla de ser diligente en la palabra, esforzarme en la palabra, tener disciplina, tener entrega, tener esfuerzo para conocer, para saber, para conocer a mi Señor, para conocer su plan, para conocer su propósito. Y de esa manera poder estar preparados y listos para poder enseñar la palabra de Dios. Si no nos esforzamos, nunca vamos a crecer.
Si no nos esforzamos, nunca vamos a madurar a tal manera, a tal punto que el Señor nos use para su gloria y honra. Tenemos el CCM ahí al lado del mar. Y yo le digo a los muchachos, ahí a los jóvenes, mire, el mar, tú puedes ir al mar y hacer varias cosas. Número uno, tú puedes ir al mar y caminar por la arena. Otros pueden ir al mar y ponerse en el agua hasta los tobillos. Otros pueden ir al mar y llegar el agua a la cintura. Y otros pueden ir al mar y nadar en lo profundo. Estamos en una época donde los cristianos andan caminando por la arena. Y no se animan a ir y a ahondar y ir a lo profundo de las Escrituras y conocer las Escrituras. Estamos en una época donde se conforman con los que escucharon en la iglesia y no son como los de Berea. Los de Berea dice que escuchaban la palabra, iban a su casa y investigaban y estudiaban a ver si era verdad lo que le habían enseñado. Eran esforzados en la palabra, leían la palabra, estudiaban la palabra. Necesitamos una generación que se levante, que vuelva a la Escritura, que ame la palabra, que conozca la palabra, que enseñe la palabra, que defienda la palabra. Estamos en una época donde muchos filósofos vienen a contradecir la Biblia, a ponerse en contra de Dios, a poder buscar errores de la palabra del Señor, a tratar a lo que es el cristianismo como un fanatismo. Y el problema es que son pocas personas preparadas para defender la verdad. Cualquier viento de doctrina que viene los mueve. Si tú no trabajas y te esfuerzas, nunca vas a tomar convicciones para que en los momentos que el embate de las falsas doctrinas vengan, tú te puedas parar firme y decir, eso no es así porque la Biblia dice esto, esto y esto. Necesitamos aprender la Escritura, prepararnos, y eso requiere esfuerzo, requiere sacrificio, porque si no, vamos a ser movidos de un viento a otro. Y como estamos en la época de la comunicación, como estamos en la época de la era digital, a veces escuchamos cada mensaje por esos medios y nos comemos gato por liebre. Es un término argentino. Es decir, nos gusta en la forma que habla, en la forma que se expresa, y no medimos si eso es la doctrina o no es la doctrina, sino que nos gustó. Y estamos en una época donde tomo lo que me gusta y desecho lo que no me gusta. Necesitamos agarrar las Escrituras y tomar lo que nos gusta y lo que no nos gusta, pero que nos muestra nuestra realidad, nuestro pecado, nuestros errores. Porque la palabra de Dios toda es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. A fin de que el hombre sea aprobado. A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Queridos hermanos, si queremos tener un carácter aprobado por Dios, necesitamos en primer lugar tener un corazón enseñable. En segundo lugar, necesitamos tener un corazón esforzado. Sin esfuerzo no hay beneficio. Sin sacrificio no hay beneficio. Si usted quiere ser bendecido por la palabra de Dios, necesita venir a la palabra del Señor. No le voy a preguntar cuántos de ustedes hacen su devocional porque vamos a pasar vergüenza. Y sea la hora silenciosa o sea el devocional que usted tenga. Pero necesitamos cristianos que dejen de hacer su devocional de 15 minutos. Necesitamos cristianos que no solamente hagan devocional, sino que lean las Escrituras, que estudien las Escrituras. Y eso es lo que va a revolucionar y va a avivar nuestras iglesias para alcanzar al mundo. Si la iglesia no se esfuerza, si usted como miembro de la iglesia no se esfuerza, usted nunca estará listo y preparado para toda buena obra. Y tendrá muy pocos recursos para hacer la obra de Dios. Y es el Señor que quiere capacitarlo. Es el Señor que quiere que usted esté listo para toda buena obra. Y Dios tiene un plan maravilloso para que usted le sirva. Dios tiene un plan maravilloso para hacer la obra de Dios. Es más, su misericordia
En su gran misericordia, el Señor quiso usarme, quiere usarlo a usted y querrá usarlo para que la obra de Dios pueda seguir expandiéndose. Pero necesita esfuerzo. Yo voy, pero no me comprometo. ¿Ha escuchado alguna vez esta frase? Si puedo, hago. Querido hermano, si usted es del Señor, usted tiene que comprometerse. Si usted es del Señor, usted tiene que esforzarse. Porque hoy, más que nunca, necesitamos cristianos que conozcan la palabra de Dios. Es hora de esforzarse. Seguimos. Procura con diligencia, dice el versículo, ¿verdad? Y cuando hablamos de procurar con diligencia, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y estos términos son muy importantes. Pero dice, procura con diligencia. ¿Qué es diligencia? ¿Alguien sabe lo que es diligencia? ¿Cuántos pasan los 50 aquí? Levante la mano. Ahora nadie quiere levantar la mano, Usted tiene que hacer como yo tengo 25, al revés. Quizá usted ha visto de esas películas del oeste, ¿verdad? Y en esas películas del oeste había unos tipos de carreta que se llamaban diligencia. Y el trabajo de esas carretas era ir de una ciudad a otra sin pararse, sin detenerse, por llevar personas, por llevar paquetes, spray y todo lo demás. Y no podían detenerse. Y en el único momento que ellos se detenían era si el trayecto era muy largo y tenían que cambiar de caballos. Y los caballos estaban listos y preparados, que solamente era sacar un hierro y poner el otro hierro, y tenían los 16 o los 8 caballos para seguir adelante. No se detenía a ningún lado. Hablaba de prontitud. Hablaba de prioridades. Y el hecho de procurar con diligencia presentarme aprobado es que necesitamos esforzarnos, necesitamos ser diligentes, necesitamos darle prioridad a la palabra. Necesitamos darle prioridad. Y dice ahí que usa bien la palabra de verdad. Y esa palabra es interesante porque es trazar recto. En medio de todo el contexto de Timoteo, de segunda de Timoteo, de tantas falsas enseñanzas, de tantos hombres falsos maestros que se levantaban, Pablo dice, mira, que corta rectamente la palabra de Dios. Yo tengo un amigo que es costurero, son las mujeres. ¿Cómo se llaman los hombres? Sastre. Yo soy un desastre cortando, pero él es sastre. Y cuando yo veía los patrones y el tijerazo, ¡wow! Cortes finos, derechos, rectos. Así es que el cristiano tiene que tener diligencia para tomar la palabra de Dios y trazar correctamente la palabra de Dios. Usted necesita conocer la palabra de Dios porque hay demasiadas falsedades en este mundo. Hay demasiadas falsedades y usted necesita conocer la palabra de Dios y eso requiere esfuerzo. Algunos de aquí han ido al CCM. Se han tomado 1 año para estudiar la palabra, otros se han estudiado 2 años para estudiar la palabra. ¿Para qué? Para trazar correctamente la palabra de Dios. Otros han ido a institutos, seminarios, han ido a lugares, ¿por qué? Porque quieren conocer la palabra de Dios, quieren nutrirse y trazar correctamente la palabra de Dios. Otros la aprenden en su casa y se esfuerzan, ¿para qué? Para tratar de llevar correctamente la interpretación de la palabra de Dios. Y esa es la clase de obrero que Dios quiere. Que conozcan la palabra del Señor. Busque ahí el Macabeo capítulo 1, versículo 2. Cuidado si lo está buscando. Porque el Mateo capítulo 29, 11, un pasaje muy interesante. Búsquelo ahí, por favor. Mateo capítulo 29, 11. Otros más que están cayendo en el gancho. Ya había uno que iba por Marco. Queridos hermanos, necesitamos reconocer que necesitamos darle prioridad a la palabra de Dios. Necesitamos ser diligentes. Continuamos porque se nos va la noche.
No solamente un corazón enseñable, un corazón esforzado, sino también un corazón enfocado. Cuando hablamos de enfocado, aquí el pasaje que habíamos leído en 2 de Timoteo dice, pues tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Más adelante dice en el versículo 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento. Y el versículo 8 dice, acuérdate de quién. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones de modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Poder mantener el corazón enfocado en la persona de Cristo. Acordarme de aquel que sufrió, de aquel que murió, de aquel que resucitó para darnos la salvación. Tenemos que acordarnos de aquel que hizo la obra de Dios mientras estuvo aquí en la tierra, predicó el evangelio, estuvo aquí en la tierra, sufrió por nosotros, fue a la cruz, murió, resucitó, ascendió a los cielos. Hoy está en el cielo intercediendo por usted y por mí, porque usted y yo tenemos que hacer lo que queda de la obra hasta que Él venga a buscarnos. ¿Está usted listo para irse con el Señor si hoy viene? Señor, ven, pero no ahora, dijo una abuela. Pero ¿saben algo? Necesitamos recordar, mantenernos enfocados. En otras palabras, manténgase enfocado de dónde está usted. Usted está en la obra de Dios. Está sirviendo al Señor. Está sirviendo a aquel que sufrió. Y nos recuerda que nosotros vamos a sufrir, pero Él va a reinar. Y si sufrimos con Él, dice el versículo más adelante, reinaremos con Él. Entonces mantengámonos enfocados. Queridos hermanos, la obra es de Dios. ¿Qué usted está haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo la obra de Dios. Los ángeles quieren hacer la obra de Dios. Los ángeles quieren predicar el evangelio, pero no es de los ángeles, sino es de los redimidos. De los que hemos sido salvados por la sangre de Cristo, que tenemos nuestro corazón lavado por la sangre de Cristo, que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, que tenemos eternidad en Cristo. Necesitamos mantenernos enfocados. Y una persona aprobada por Dios es una persona que busca primeramente el reino de Dios y su justicia y después deja que las demás cosas sean añadidas. Claro que a nosotros nos gusta la segunda parte. Pero el Señor dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Querido joven, ¿me permiten hablar un segundito a los jóvenes? ¿Qué tú buscas en tu vida? ¿Ser un gran profesional? Excelente. ¿Tener una buena carrera? Excelente. ¿Tener un buen trabajo? Excelente. ¿Proveer para tu familia? Excelente. ¿Y en lo espiritual? ¿Estás enfocado en Cristo? ¿O en qué carrera para ganar más? Y no estoy en contra de las carreras, las necesitamos. Por eso que yo trato de ver si el médico hizo su carrera haciendo, ¿cómo dicen aquí? Machete, chivo. Yo no me voy a poner en las manos de un médico que se hizo médico haciendo chivo. Que en medio de la operación dice, y era aquí que tenía que cortar. Imagínense. ¿Necesitamos gente profesional? Claro que la necesitamos. Pero todo lo que obtenga usted por la vía de su profesión, un día se va a quedar aquí. Pero lo que usted haga para la eternidad, un día el Señor le va a premiar en los cielos. Así que en medio de su profesión, en medio de su trabajo, en medio de la carrera que usted estudió, que Cristo pueda tener el primer lugar. Y si usted todavía no ha estudiado una carrera, busque una carrera que glorifique al Señor y la pueda usar para el Señor. Y si ya está estudiando una carrera, busque de la manera ahora al Señor. Señor, ¿cómo yo voy a poder servirte con esta carrera? Claro que si está estudiando cómo hacer cóctel, va a ser un poco difícil. Pero cada profesión usted la puede poner en las manos de Dios para servir al Señor. Necesitamos mantenernos enfocados. Estudie, pero enfocado en Cristo. Trabaje, pero enfocado en Cristo. ¿Quiere un noviazgo? Enfocado en Cristo. ¿Quiere un matrimonio? Enfocado en Cristo. ¿Quiere ministerio? No enfocado en usted y en mí y en nuestra gloria.
enfocado en Cristo? Necesitamos entender que un corazón aprobado es un corazón enseñable. ¿Qué más? Se me olvidó ya, a ver. Es un corazón esforzado. ¿Qué más? Enfocado. Porque es la única manera de que nosotros podamos tener un corazón aprobado por Dios. Si no estamos aprobados en estas cosas, ¿cómo pensamos en la obra misionera? ¿Cómo pensamos en la obra misionera? ¿Cómo podemos empezar a pensar en la obra misionera si yo no sé cómo predicar el Evangelio? ¿Cómo puedo pensar en la obra misionera si yo ni sé los 4 puntos, 3 puntos o 2 puntos con los cuales llevar a una persona a los pies de Cristo? ¿Cómo pensar en la obra misionera si no sé dar un discipulado? ¿Cómo pensar en la obra misionera hasta lo último de la tierra si al lado de mi casa no predico el Evangelio? Si en la universidad no predico el Evangelio, si en mi trabajo no predico el Evangelio. Había un joven que estaba preocupado porque nació en una familia cristiana y se iba a otro estado a estudiar en la universidad. Y era una universidad no cristiana. Y entonces sus padres estaban con él y él preocupado que iba a ser el único cristiano que iba a estudiar en esa universidad. ¿Qué iba a pasar con él? Y se fue un semestre y estuvo 2 semestres. Y los padres, expectantes de qué había pasado con él, regresa a la casa y le dice, ¿cómo te fue en la universidad? Muy bien. ¿Y qué hicieron cuando se enteraron que tú eras cristiano? No, nunca lo supieron. Wow. No estaba enfocado en Cristo. Y si ustedes notan, Apolo dice que con denuedo predicaba. El cristiano, si tiene temor, tiene que entregárselo al Señor, pero tiene que llevar el Evangelio. A cualquier lugar. Al lugar que vaya, tiene que llevar el Evangelio. Nuestra prioridad debe ser llevar el Evangelio. Pero ¿cómo puedo dar lo que yo no tengo? Queridos, es hora de venir a la palabra. Es hora de volver a la palabra. Es hora de amar la palabra. Es hora de leerla, de estudiarla, de conocerla. De Génesis y Apocalipsis. Los 82 libros de la Biblia. Perdón, ¿cuántos son? 66. Es hora de amar y venir a este libro para que tu vida se enfoque en Cristo. Pero cuidado, mantén un corazón enseñable, un corazón esforzado y un corazón, ¿cómo dice? Enfocado en la persona de Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y quizás usted en esta noche nos visita. Tenga un segundito ahí, sus ojos cerrados. Ya terminamos. Pero quizá usted nos visita en esta noche. Permítame decirle lo siguiente. Mantenga un segundito su corazón para enseñarle algo vital. Solo hay salvación en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero de tal manera nos amó Dios, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Querido amigo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Querida visita, querido amigo, mantenga su corazón, déjese de enseñar en esta noche. Porque lo que le enseño en esta noche es que usted y yo somos pecadores. Estamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo le pido en esta noche que usted
Piense de esta manera. Si usted partiría hoy, ¿a dónde iría? ¿A dónde iría? Si usted partiría hoy, ¿a dónde iría? Y si usted no lo sabe, yo se los voy a decir. Toda persona que no tiene a Cristo en su corazón, lamentablemente está establecido para los hombres que mueran una sola vez después del juicio. Y en el juicio, cuando se abra el libro de la vida, dice la palabra de Dios que el que no se halló en Cristo en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En esta noche usted puede orar al Señor, recibir al Señor para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Tener el perdón de sus pecados, ser lavado con la sangre de Cristo y tener el regalo de la vida eterna, si tan solo usted puede creer en el Señor Jesucristo. Así que inclinado nuestro rostro, si usted entendió esta verdad, querido amigo, yo le invito a que usted pueda hablar con el Señor, ahí en el silencio de su corazón, y le pueda decir de esta manera: Señor, reconozco que soy un pecador. Te pido perdón por todos mis pecados. Y en esta noche yo abro mi corazón y recibo a Cristo como mi único Salvador. Y ahí donde usted está, todos con los ojos cerrados, si usted entendió esta verdad en esta noche, si usted abrió su corazón y dejó que la palabra de Dios le enseñe que solo hay salvación en Cristo, y si usted hoy recibió a Cristo como su Salvador, ahí donde está, levante y baje su mano, yo quiero orar por usted. Hay alguien así en esta noche que dijo: Señor, perdona mis pecados, limpia mi corazón, yo te recibo como Salvador. ¿Hay alguien más en esta noche? Alguien más que dijo: Señor, perdóname, límpiame, sálvame. Yo quiero tener un corazón limpio, quiero tener el regalo de la vida eterna que solo Cristo puede dar. Pregunto última vez. ¿Hay alguien en esta noche? Dios le bendiga, pude ver tu mano. Dios le bendiga, pude ver su mano. Dios te bendiga, pude ver tu mano. ¿Alguien más en esta noche? ¿Alguien más? El Señor te ama y quiere salvarte, pero necesitas hablar con Él y recibirle en tu corazón. ¿Alguien más en esta noche? Y a usted, querido hermano, ¿quiere tener un corazón aprobado por Dios? Mantenga su corazón enseñable, esforzado y enfocado. Te alabamos, oh Dios, en esta noche. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias por aquellas jóvenes que en el día de hoy abrieron su corazón a Cristo. Tu palabra dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en tu nombre, tú le has dado la potestad de ser hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor, por tu salvación. Y a nosotros que ya te tenemos, Padre, ayúdanos que lo que hemos aprendido en esta noche podamos, por tu gracia, por tu misericordia, aplicarlo a nuestra vida para que podamos tener un carácter aprobado por ti. Te alabamos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.